En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 10 de la serie de catequesis. Tres cositas. Primero, quisiera recordarles que si no han visto los videos anteriores, que los vean, por favor, antes de este, para que lo que aquí se diga tenga más sentido. También que debajo de este video o en su descripción encontrarán las referencias de las cosas que menciono aquí en este video. Referencias de la Sagrada Escritura, del Catecismo de la Iglesia Católica, de otros documentos del Magisterio o de los santos. Bien, también quisiera hacer una aclaración. En el video 9, el video anterior a este, dije que la palabra en hebreo es una palabra en plural. Dije que es una palabra que significa más de uno. Pues quiero aclarar que no es la palabra Dios, no. Es la palabra uno la que significa más de uno. A ver, espero no confundir la cosa. En el libro del Deuteronomio, la oración que los hebreos fieles, que los judíos fieles se dicen cada día, y que los hebreos católicos, muchos de ellos también, recitan a diario, esa oración que nos dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Pues esa palabra uno, en hebreo echad, esa es la palabra que, aunque se refiere a uno, implica que es un grupo, que es más de uno. Quería hacer esa aclaración, porque en el video anterior dije equivocadamente que la palabra que se refería a Dios. No, la palabra que se refiere a uno en la Escritura que nos dice el Espíritu Santo: escucha, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor es uno. Indicando que aunque Dios es uno, dentro de Dios hay más de una persona. Es una de las indicaciones más antiguas de la Santísima Trinidad. La primera está en el libro del Génesis, cuando Dios, nuestro Señor, habla en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En fin, ya en otros videos, tal vez en este, si me da el tiempo, hablaremos de la Santísima Trinidad. Mientras tanto, o por ahora en este video, vamos a retomar lo del video anterior. Estamos compartiendo, observando, meditando, tratando de comprender con el intelecto que Dios nos ha dado quién es Dios desde fuera. Lo que en teología los santos padres llaman la oikonomía o la economía. Las acciones que Dios hace fuera de sí. En latín se refiere a las acciones que Dios hace fuera de sí, acciones ad extra. Por ejemplo, cuando Dios crea, la creación es aparte de Dios. Dios crea la creación, Dios hace la creación, Dios suscita la creación. Cuando Dios hace eso,
Dios hace eso como un principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean. Dios crea. Y estamos tratando de conocer a Dios por sus obras, lo que Él hace. Dios, que existe por sí mismo, sin principio y sin fin. Dios que se reveló con el nombre de Él es el que es. Así nos referimos a Él. Su esencia es existir. Él existe. Todas las demás cosas que existen, aparte de Dios, han sido creadas por Él. Dios es creador. Crear, ese verbo crear, solamente Dios crea de manera absoluta. Hoy en día es común encontrar esa palabra crear en una computadora o en un ordenador. Cuando queremos hacer un documento nuevo, nos da la opción de crear un nuevo documento. Pues no estamos creando nada, estamos fabricando, haciendo, pero el sentido estricto y absoluto de la palabra crear, solo Dios puede hacerlo, porque crear es hacer de la nada. Lo que se hace con materia prima previa no es crear, es construir, fabricar, hacer. Si yo construyo una casa, no he creado una casa, he fabricado una casa porque he utilizado material previamente existente. La madera, si la casa es de madera, los bloques de cemento, si la casa es de cemento, o los ladrillos, si la casa es de ladrillos. Podemos fabricar, construir, hacer, no podemos crear. La palabra crear se usa de una manera que no es absoluta, de una manera que no es correcta filosóficamente. Porque solo Dios puede crear. Dios, Él sí. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese principio de la creación, no existía nada creado. Solo existía Dios, el increado. Y Dios es el único que pudo y puede crear algo de la nada. Por eso solo Él es creador. Nosotros, tú y yo, somos criaturas. La esencia de Dios es existir. La esencia de algo es lo más importante de ese algo o de ese alguien. La esencia, aquello que es esencial, aquello sin lo cual la cosa no existe, es lo más importante, la realidad más profunda de lo que sea. Por ejemplo, yo soy un hombre
es una realidad, pero en mi esencia, más profundo que mi género, es que soy un ser humano. Mi valor no depende de si soy hombre o si soy mujer. El valor de un hombre y el valor de una mujer son iguales, porque no depende en el género, depende de una realidad más profunda, que es que somos seres humanos. Esa es la realidad más profunda, nuestra esencia. Podemos distinguir tres cosas en lo que existe: lo que es accidental, lo más superficial, pero que existe y es parte de nosotros. Por ejemplo, un ser humano. Un ser humano tiene cosas que son accidentales o menos importantes, cosas que son importantes y cosas que son esenciales. Tal vez esto nos ayude a ver qué quiere decir esencia, aquello que es lo más importante. En un ser humano, pues, por ejemplo, la edad, el color de piel, el tamaño, todas esas cosas en un ser humano son accidentales, son las menos importantes. El género es importante, es muy importante, porque el ser humano es hombre o mujer. Un ser humano puede ser solamente hombre o mujer, nada más. Y es importante, sí, no es accidental. Aquel que es hombre porque así Dios lo quiere, es importante. Aquella que es mujer porque así Dios lo quiere, es importante. Sin embargo, no es esencial. Lo más esencial es que somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Yo como hombre soy ser humano. No tengo que ser mujer para ser ser humano. Y una mujer no tiene que ser hombre para ser ser humano, porque una mujer es también un ser humano. En nuestra realidad de ser humano está lo accidental, lo menos importante, está lo importante, el género que Dios ha querido que seamos, y lo esencial, que somos seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Espero que esto haya podido clarificar lo que queremos decir con esencia, que es lo más importante. Pues la esencia de Dios es que Él existe. De ahí que el nombre que Dios dio de sí mismo a Moisés fue que Él es el que es. Él es el que existe por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie, sin principio ni final. Si hoy existe algo es porque algo existió siempre, porque de la nada no sale nada. Siguiendo hacia atrás,
seguimos buscando y buscando qué vino antes, qué vino antes, qué vino antes, y si hubiésemos llegado a un punto de que donde no hay nada, pues todavía no hubiese nada, porque de la nada no sale nada. Si existe algo hoy es porque algo siempre existió. En este caso, alguien, Dios. Bueno, les invito nuevamente a que si esto es nuevo, si este lenguaje y este tipo de cosas es nueva para ustedes, que mediten en ella, que hablen con el Señor en el sagrario, que le pidan al Espíritu Santo que les ilumine para entender estas cosas que son importantes y son la base del resto de la teología, del resto del catecismo. Tener lo más claramente posible quién es Dios, siguiendo el principio de que si tenemos el mandamiento que debemos amarlo, pues tenemos que empezar con conocerlo para poder amarlo mejor. Que el Señor nos bendiga. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.